Es una banda. Bueno, buenas noches, bienvenidos al tercer encuentro del año del ciclo Ruido de Palabras. Lo hacemos acá el primer sábado de cada mes. Este lugar se llama la Nave Cadmo. Y estamos acompañados por la gente de Viajera Editorial. A mi izquierda, Karina Mació. Con su público. Son muchos años. Muchos años. Vi el primero que aplaudió. ¿Ese es el próximo libro a publicar? Puede ser. Es tuyo, digo. Bueno, muchas gracias por venir hasta San Isidro. No es tan lejos, pero bueno, hay que cruzar la General Paz y venir con gran parte del proyecto. Porque me parece que he leído ahí que la palabra proyecto está muy arraigada con la idea de Viajera Editorial y con esto de que sea casi un equipo. Estás acompañada en el consejo por Virginia Hansa y Cristina Boyeri, quienes deberían ser aplaudidas con la misma energía. No es espontáneo que el tuyo. No. Sirve lo mismo. Viajera Editorial, fundada en el año... Y la presentación de los dos primeros libros fue en octubre del 2008. Pero hasta que llegamos a ese punto hubo 2 años mínimo de estar pensando y de estar viendo cómo íbamos a hacer esto, juntarnos con otras editoriales. La prehistoria se podría decir que fue siempre de viaje, la parte de los talleres. Sí, en realidad no es prehistoria, sino que es acompañamiento completo, full time. Porque siempre de viaje lo que nos dio fue la fuerza para saber que podíamos hacer este proyecto y también la gente, los autores que conocimos. Hay 3 colecciones: Descubrir, Explorar y Bífida. ¿Podrías explicar de qué se trata? Sí. Descubrir es la apuesta más fuerte de Viajera Editorial y tiene que ver con publicar primeros libros de autor. En ese sentido, para nosotros, Viajera lo que se propone es justamente mirar donde otros no miran, darle una oportunidad a ese autor talentoso que tiene un proyecto interesante, una visión del mundo, una voz, para publicar su primer libro, con un apoyo de un grupo que tiene que ver también con todo lo que pasa alrededor de Siempre de Viaje y el mismo grupo que se está generando en Viajera Editorial. Entonces, Descubrir es un poco el corazón de Viajera, en tanto que implica una movida importante, porque ¿quién compra un primer libro de autor? Es decir, ¿quién compra el libro de un autor que no suena? Y también arriesgarse a atravesar quizás una escritura que tiene su propio juego, ¿no? Animarse a entrar en ese juego. En ese sentido, Descubrir apuesta fuerte. Después tenemos Explorar, que es para autores que bueno, ya tienen publicados sus libros, ya están dentro del circuito literario, pero quizás no son los que vos vas a encontrar en la mesa de Jenny. Siempre digo esto, pero ojalá nos encuentren alguna vez en la mesa de Jenny. Quiero decir que no tengo nada en contra. O sea, ahora por ahí no se encuentran en Cúspide, con lo cual está todo bien. La poesía más de Zócalo que de mesa de entrada, ¿vale? Sí, pero ojalá algún día estuviera en mesa de entrada y en primer plano y empapelando paredes. Así que por mí, mejor. Lo que sucede es que en la colección Explorar, digamos, la gente que publica me parece que también ve a la literatura con otros ojos, en el sentido de un proyecto personal muy fuerte y que a veces otras editoriales con una óptica más masiva quizás no dan tanta cabida a esos proyectos, ¿no? Y porque obviamente tenemos una tendencia a publicar poesía, una tendencia,
Esto no quiere decir que seamos una editorial de poesía. Y bueno, la poesía es más difícil, digamos, para nosotros es más fácil, pero en general para las demás editoriales es más difícil. Y después tenemos nuestra nueva colección, Bífida, que está ahí, sí, la serpiente de dos cabezas. El primer libro de Bífida es Visitante de Visitor de Cecilia Maugery y en traducción de Ben Darlington. Ahí quedó. Es una propuesta bilingüe. La idea en realidad no es simplemente agarrar un texto y traducirlo, sino que haya una colaboración con el traductor y que se genere una rica mezcla y un rico diálogo entre el texto que en principio era el texto de partida y el de llegada. Y bueno, de hecho eso pasó en la traducción de Cecilia, ¿no? Que no se pierda nada en el camino, en el viaje. Se pierde un montón. Lo menos posible. Claro, digamos que pasan, como sabes que se pierden cosas, porque la poesía en un punto, y quizás podríamos decir la literatura, tiene algo de intraducible. Sin embargo, me parece que lo interesante es ver qué sucede cómo te desafía la otra lengua, ¿no? En este caso era el inglés. ¿Cómo te desafía el inglés? ¿Cómo desafía a Visitante, que era el texto de Cecilia, lo que después se transformó en The Visitor, ¿entendés? Y entonces ahí, en ese diálogo, incluso ver que el texto original también se mueve y se corre y se forma de otra manera. Creo que, digamos, es una colección no para cualquier texto, no se trata de agarrar un texto y decir vamos a ponerlo en Bífida, sino más vale buscar aquellos textos que estén de alguna manera queriendo dialogar con otras lenguas y entonces volverlos bífidos. ¿Puede llegar a condicionar al autor de esto saber de qué va a ser traducido? O... Sí, claro que lo condiciona. Lo que pasa es que me parece que está un poco en el deseo del autor ser condicionado, en el sentido que cuando Ceci escribió Visitante, se dio cuenta que era un texto que tenía no sé si una fuerte impronta del inglés, pero que había cosas ahí que estaban dialogando, había núcleos. Y cuando se encontró con Ben, que aparte él leía castellano muy bien y todo, o sea, ese diálogo dio pie para pensar este libro. ¿Solo en inglés se va a traducir o en otras lenguas? No. Esa es la pregunta clave. No, tenemos un libro que se está haciendo en este momento, digamos, está terminando, que se llama Sueño con África, que es una historia bastante interesante. El autor es de origen africano, pero reside en Estados Unidos, es profesor universitario. Escribe en español porque él está formado, digamos, se formó leyendo poesía española, le encanta la poesía española y entonces cuando empezó a escribir, escribía en español. Su lengua de origen es el francés en realidad y maneja muy bien el inglés porque hizo su vida en realidad en Estados Unidos y también el español. Entonces va a ser un libro trífido en realidad porque van a estar los poemas en español, que son los poemas como él los concibió, poemas y prosas poéticas. El original está en español. Está en español. El inglés, y abajo va a ir el francés, porque nos parecía que estaba bueno que ya que él lo manejaba el francés, y su lengua también, que apareciera. Al menos como un detalle, digamos. Además ahí tenemos todo el problema de la traducción cultural porque está plagado de términos, digamos, de su lengua africana que tienen que ver con la religión, con la cultura y que hay que hacer un glosario y se fue haciendo un glosario. Es un libro bastante complicado y nos está llevando bastante tiempo también. El glosario es otro libro aparte. Y más o menos. Estamos intentando que no lo sea, pero más o menos. ¿Cualquiera puede ir a un taller literario? Yo creo que sí, espero que sí. Espero que realmente cualquiera que sienta el ímpetu de escribir diga voy a darle un espacio en mi vida
y voy a tratar de sociabilizar esta situación, porque la escritura es muy solitaria y está buenísimo cuando encontrás un grupo de gente que tiene las mismas preocupaciones y que te puede dar una devolución y que te lee con respeto y que te critica con respeto, y cómo eso cataliza tu proceso en la escritura. Toda la gente que se pone a escribir supongo que tiene la fantasía de publicar. Descubrir tiene mucho de saciar esa necesidad o ese fin, si se quiere. Sí, lo que pasa es que ahí sí, pasar de la fantasía a la cosa, a lo hecho, implica un largo camino, y me parece que si no estás preparado de verdad, por más que el libro esté bueno, no vas a llegar a la publicación, porque estar preparado implica otras cosas, no solamente tener un buen libro, sino afrontar lo que va a pasar, que a veces quizás uno piensa no pasa nada, sale un libro más y no pasa nada, pero en verdad que salga un libro publicado significa que uno ya es un autor édito y empieza a entrar en otros circuitos o ya se le empiezan a adjudicar otras características. Entonces me parece que también tiene que ver con cómo uno empieza a proyectarse. Bueno, soy escritor, o me gusta, más allá de que me gusta escribir, quiero escribir y quiero seguir en este camino, y para eso el primer libro es fundamental, o sea, sostener ese primer libro, y sostenerlo significa no solo darle la difusión desde el autor, leyéndolo, mostrándolo, hablando del libro, sino también seguir escribiendo y que el libro que siga esté aún mejor, por decirlo de alguna manera, o sea, completamente diferente, no importa, el hecho es seguir ese camino de escritura. El taller entonces no solamente te prepara desde lo que es la parte del escritor en el papel, la obra escrita, sino a la persona que después va a defender esa obra. Sí, es difícil, o sea, no sé si te puedo preparar para eso. Un poco cómo va la cosa. Claro, digamos, intentamos contar, desde la experiencia que tenemos, contar un poco lo que sabemos que sucede. O sea, ya yo en mí tengo etapas en el autor que son muy claras. O sea, cuando ya está todo, primero es todo bien, pero cuando está a punto de salir el libro, se enferma, pierde la voz, quiere incendiar todo lo que escribió hasta el momento, se quiere ir del país, le salió un viaje sospechoso que, no sé, de repente lo llamaron de afuera, o sea, empiezan a pasar cosas muy locas. Y entonces tratamos de decirles, bueno, esto te va a pasar. Porque nos pasó. Sí. Primera persona. Todo nos pasó, todas las variantes. ¿Qué va a pasar? Bueno, vos tratás de transitarlo lo más elegantemente posible, nosotros te acompañamos, no vas a estar solo, hay otros como vos en este camino. Es un grupo de autoayuda, un taller literario. ¿Viste? Hay una parte que hay que hacer contención y hay que apoyarse en el otro, hay que confiar en el proyecto, y hay que animarse, o sea, ese es el tema. Lo que hablamos al principio de que Viajera es un equipo. Y parte de ese equipo se entiende como el apoyarse, el compartir y que no están solo los autores. Me parece que el acompañamiento desde el taller hasta la primera publicación es un buen camino para ir de la mano con un grupo y está bueno que ustedes lo estén haciendo. Sí, esa es la idea. Hablaste de preparación hace un rato. ¿Lo preparaste de alguna forma a toda la muchachada que vino a leer hoy? ¿Alguna recomendación, algo? No, ya ellos se preparan solos. Después los escuché leer, sí, o sea, más o menos sé de qué va la lectura de algunos al menos. De otros espero que me sorprendan bien. Si no, ya lo sabrán. Lo vas a estar esperando. Sí.